Bienvenido a un nuevo episodio del momento. Si tú estás interesado en el tema del dinero, quédate a escuchar este episodio, ya que este libro es la clave de cómo conseguirlo, cómo quedarte con ese dinero y cómo hacer que crezca. Este es el libro que lo recomiendan todas las personas que han tenido dinero en esta vida. Es un libro muy viejo. Se llama El hombre más rico de Babilonia. Fue escrito por George Samuel Clayson y es un libro que por medio de enseñanzas de una civilización de hace más de 8000 años, nos enseña el día de hoy cómo es que podemos volvernos como el hombre más rico de Babilonia, cómo podemos no preocuparnos por el dinero nunca más en nuestras vidas. Entonces, vamos a empezar explicando esto. Tal vez algunos de ustedes están diciendo, pero ¿qué es Babilonia? ¿Y qué tiene que Babilonia enseñarnos sobre el dinero? Pues déjame decirles que justamente Babilonia nos va a enseñar cuál es la clave para el éxito financiero. Dice que la clave para el éxito financiero es una buena preparación y el conocimiento de cómo manejar el dinero. Es saber cómo ganar dinero, cómo quedárselo y cómo hacer que trabaje para ti. Babilonia era la ciudad más rica del mundo antiguo y por mucho. ¿Por qué? Porque estaba lleno de personas que sabían del dinero. A ellos se les atribuye el primer uso de la moneda y los primeros títulos de propiedad. Eran personas que estaban fuertemente orientados a la creación de riquezas. Vivían en una parte eh, que básicamente no había nada, eh, cerca de Egipto, en donde lo único que ellos tenían era tierra fértil y agua. Y ellos eran unas personas muy listas porque justamente innovaron y por medio de la ingeniería aprovecharon e hicieron canales para poder hacer crecer la tierra fértil aprovechando el agua que tenían y poder hacerse una potencia en agricultura, ¿no? No era una sociedad que tuviera oro, tuviera minas, tuviera absolutamente nada. Lo único que tenían era una fuente de agua, como cualquier otra civilización que duró, y tierra fértil y sus cerebros para poder explotarlos, ¿no? Y se hablaba de que eran unos líderes muy sabios los de Babilonia, que todos eran personas como muy empresariales y muy justas, y sobre todo personas que valoraban muchísimo el conocimiento y que eran personas muy educadas. Lo más interesante es que hoy en día es una tierra desértica. O sea, hay puro desierto, hay puro arena, ya no hay absolutamente nada y no ha habido nada por años, ¿no? Eh, Fue la ciudad de las ciudades más viejas. eh, fue, dicen que fue fundada alrededor de hace 8000 años, ¿no? Pero hoy no existe. Entonces, obviamente por trabajos arqueológicos pudimos descifrar esto, ¿no? Y justamente eso es lo interesante. Nos Las enseñanzas que voy a decir ahorita y las historias que voy a contar ahorita son historias que nos llegaron por medio de tabletas, tabletas de barrio que estaban escritas ahí las enseñanzas. Y normalmente cuando los arqueólogos eh, en todas las demás civilizaciones encontraban escrituras sobre las culturas propias, ¿no? Pues normalmente eran historias muy como románticas, de aventureras y de líderes y todo, ¿no? Pero cuando empezaron a estudiar el conocimiento que estaba por medio de estas tabletas de Babilonia, se dieron cuenta que estaban hablando sobre dinero y riquezas y cómo ser una persona exitosa, ¿no? Lo cual generó muchísimo interés, ¿no? Era una ciudad, eh, para que se le imaginen, que estaba rodeada por una muralla gigantesca, ¿no? O sea, una muralla que la describen como si fuera algo tan imponente como las mismas pirámides de Egipto, ¿no? Entonces era una ciudad rodeada por esta muralla enorme que la protegía, que era impresionante, eh, y que en algún momento cayó. Esa muralla impresionante cayó, obviamente
al ser la ciudad más rica de todas, pues todos querían su riqueza, los trataron de invadir por un chorro de tiempo, resistieron un chorro de tiempo, pero al final alguien les dio el jaque mate, ¿no? Y pues agarraron, la destrozaron y al poco tiempo la ciudad fue abandonada y hoy en día es un pedazo de tierra donde no hay absolutamente nada, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son el tipo de enseñanzas que nosotros pudimos sacar de esta civilización tan exitosa y tan rica como fue Babilonia? Pues el tipo de enseñanzas que pudimos sacar fue que el dinero es el medio por el cual el éxito terrenal es medido, que el dinero permite disfrutar lo mejor que el mundo puede ofrecer, que el dinero es vasto para aquellos que entienden sus leyes, que el dinero es gobernado hoy en día por las mismas leyes que lo gobiernan en los tiempos de Babilonia. Entonces, ahora sí, vamos a meternos y por medio de historias, porque todo este libro está explicado por medio de historias muy padres y muy bonitas, lo que todo esto se refiere, cómo es que nosotros, por medio de las enseñanzas de Babilonia, podemos ser exitosos con el dinero. Y vamos a empezar con el primer cuento del hombre que deseaba oro. El hombre que deseaba oro era una persona llamada Bansir. Él era un constructor de carruajes, ¿no? Estamos hablando obviamente de una época muy antigua, ¿no? Entonces, todavía todo se movía por caballos y como era el desierto, camellos, ¿no? Y todo era por medio de carruajes y así, y él se dedicaba a hacerlos. Él vivió en una Babilonia y Babilonia era como cualquier otra ciudad, ¿no? Era una ciudad muy próspera en donde había personas muy ricas y donde había muchos lujos, pero también había mucha pobreza, ¿no? La mayoría de sus habitantes eran pobres y de hecho hay que recordar que en esos tiempos era muy normal la esclavitud. Entonces, había muchas personas que ni siquiera tenían la libertad, eran simples esclavos. Y justamente Bansir un día se encontraba eh, tirado afuera de su casa, sin hacer nada, con un carruaje ahí medio hecho, y llega su amigo Kobe, que Kobe es un músico, y le dice, oye amigo, ¿por qué andas tirado? Que si tienes dinero de sobra para estar tirado, pues mejor préstamelo. Y Bansi le dice, no, estás loco. O sea, yo no tengo ni una sola moneda en mi bolso, ¿no? Menos para prestártelo a ti. Yo solamente estoy desilusionado porque como tú, yo he trabajado durísimo toda mi vida y nunca he conseguido oro. O sea, he trabajado y trabajado y dado lo mejor de mí por años, por años, por años, por años. Y hoy en día no puedo ni siquiera prestarte una simple moneda, ¿no? Entonces estoy muy desilusionado. Eh, entonces, entre los dos dicen, pues, ¿sabes qué? Debe haber un secreto, porque hay hombres que sí tienen dinero. ¿Cómo le hicieron? Debe haber un secreto. Entonces piensan en un amigo de ellos que es Arcad, Arcad el Rico. Entonces Bansir y Kobe dicen, vamos a ir con Arcad, que Arcad nos consta, porque era amigo nuestro, empezó en la misma situación que nosotros, pero ahorita es el hombre más rico de Babilonia y nosotros seguimos igual de pobres. Entonces vamos a preguntarle cómo le hizo, ¿no? Entonces van con Arcad, que es el hombre más rico de toda la Babilonia, y les empezó a decir que la razón por la cual era rico es porque él entendía las leyes del dinero. Y esto es clave. Las leyes del dinero es lo que te hace rico. Y las vamos a ir explicando a lo largo de este podcast. Básicamente les explica que ellos siempre viven gastando, viviendo y queriendo lo que no les alcanza y guardando dinero a lo loco por miedo a perderlo, ¿no? Y básicamente les explica que el dinero no tiene que ser así, que el dinero puede ser una fuente de felicidad y que todos en este mundo tenemos los medios para poder alcanzarlo. Les dice que él también en algún momento de su juventud le pidió a un viejo rico que le enseñara esos secretos del dinero y él se los explicó y ahora se los va a explicar a ellos, ¿no? Les dice que cuando tú trabajas, puedes estar consiguiendo dinero para los demás o puedes estar consiguiendo dinero para ti. ¿Y a qué se refería con ello? Dice que cuando tú trabajas y ganas tu dinero, luego vas y lo gastas, se lo das a quien sea, se lo das a alguien por comida. Entonces dice que tú estás trabajando para darle el dinero a esa persona.
Ahí es cuando estás trabajando para los demás, estás trabajando para poder darle dinero a los demás a cambio de algo. Pero dice que tú puedes también trabajar para ti mismo, puedes ganar dinero que se va para ti, te lo quedas tú, no se lo das a los demás. Y básicamente eh, explica el primer principio y la primera ley, por así decirlo, que es fundamental, que dice que siempre tenemos que guardar por lo menos el 10% de nuestro dinero. Y dice que él lo hizo, que él empezó, que el hombre rico que le enseñó a él, le dijo que guardara el 10% de ese dinero. Y él lo hizo y se dio cuenta que con solamente el 90% de su sueldo podía vivir como cuando gastaba el 100%. Entonces empezó a guardar ese 10% y lo empezó a ahorrar. Y lo primero que hizo con ese dinero fue dárselo a un albañil para que comprara joyas. Y perdió absolutamente todo el dinero que había guardado, ¿no? Y básicamente la enseñanza que agarró ahí es que las tasas grandísimas son sirenas engañosas que traen la pérdida y el arrepentimiento. Un retorno pequeño pero seguro es más deseable. El albañil le prometió un gran retorno por comprar joyas, pero el albañil es albañil, no es joyero. Y como no sabía lo que estaba haciendo, terminó perdiendo todo. Entonces no era una inversión segura y por eso la perdió. Volvió a hacer todo el proceso, volvió a ahorrar y esta vez lo invirtió en algo correcto, pero luego se lo gastó. Entonces terminó de nuevo donde había empezado. Entonces dijo, ahí volvió a aprender. Entonces lo volvió a hacer y ya empezó a generar dinero y no se lo gastó. Y eso hizo que el viejo que le enseñó a este rico le confiara sus tierras, ya que se dio cuenta que el que ahora es el hombre más rico de Babilonia había entendido sus enseñanzas. Y justamente empieza a hablar sobre un tema que también se va a tocar mucho, que es la oportunidad es una diosa con poca paciencia, que no pierde su tiempo con los que no están preparados. Él, al entender las enseñanzas, le dio la confianza al viejo de darle sus tierras y poder aprovechar esa oportunidad. Si él no hubiera aprendido, nunca le hubiera podido confiar sus tierras. Y así es como se volvió pues millonarios, ¿no? En resumen es aprender, la primera lección es que uno tiene que aprender a vivir con menos de lo que gana. Dice que uno tiene que recordar disfrutar la vida y no trates de salvar demasiado. Tampoco se trata de morirse de hambre o sacrificarse totalmente, pero sí es el aprender a que uno tiene que vivir con los ingresos que uno recibe. Y no solo eso, no gastarse todos los ingresos que uno recibe. Uno tiene que salvar, uno tiene que trabajar para sí, no dar todo su dinero a los demás, guardar un poco para sí mismo. Entonces concluye con lo que ya hemos dicho, que si solo puedes guardar el 10% está bien, pero por lo menos guarda el 10%. Solamente no gastes de más y no tengas tampoco miedo en gastar. También les dice, eh, en base a su experiencia con el albañil que compró las joyas, que busques el consejo de aquellos competentes, que en temas de joyas vayas con el joyero y en temas de construcción vayas con el albañil, no al revés. Y al final, hacer que el dinero trabaje por ti, que es otra de las cosas que vas a hablar muchísimo. El dinero tiene que trabajar para ti, pero para que el dinero trabaje para ti, tienes que primero tener dinero, tienes que guardar ese 10%. También empieza a tocar temas como cómo la fuerza de voluntad es la capacidad de determinar lo que te propusiste y cómo es esta la única forma de ponerte confianza en uno mismo, ¿no? La fuerza de voluntad para en lugar de gastar el 100% de sus ingresos, solo gastes el 90%. Y con ello, no porque los dos amigos también habían traído a otras personas y eran un grupo que estaban escuchándolo, algunos tomaron sus enseñanzas y dijeron, una parte de lo que ganas es tuya para quedarte, lo cual es la primera gran lección de este libro y que van a escuchar en este podcast. Lo repito, una parte de lo que ganas es tuya para quedarte. Y con eso nos vamos a la siguiente historia.
que son las 7 maldiciones para una bolsa llena de monedas. Y esto es un poco tiempo después de la primera historia, en donde Babilonia se encuentra en un problema económico. Y el rey, preocupado por esto, manda llamar al hombre más rico de Babilonia, que es Arcad, para que venga a verlo, a ver si tiene alguna solución para este gran problema que se están enfrentando. Entonces, platicando con el rey, Arcad le dice, esto es lo que vamos a hacer. Dame a un pequeño grupo de personas y yo les voy a enseñar las leyes del dinero. Y luego esas personas, una vez que las entiendan y comprendan bien, van a poder ir a más personas a enseñarles esas leyes. Y mientras más personas entiendan las leyes del más dinero va a haber en Babilonia y más ricos vamos a hacer todo. Y entonces, las enseñanzas que enseña ese día ese pequeño grupo son las 7 maldiciones, que las puedes ver en negativo o en positivo como lo quieras. La primera es, haz que tu bolsa engorde, que es lo que ya habíamos platicado, que es la ley en la que tu bolsa llena de dinero le va a venir más fácil y al revés. Básicamente está diciendo que los que tengan dinero en su bolsa, se les va a hacer más fácil hacer dinero después. Y los que no tengan dinero en su bolsa, se les va a hacer más difícil, que yo creo que es algo que todos comprendemos y todos sabemos. Entonces, de nuevo, repite, guarda por lo menos el 10% de tus ganancias. Y básicamente también les dice a todos, porque les empiezan a reclamar, y les dice, todos tienen suficiente flujo para poder guardar sin excusas. Y les dice, todos los que están aquí presentes ganan diferente. Unos ganan más, unos ganan menos. Y todos terminan gastándose lo mismo y todos terminan bien. Entonces, si alguien puede vivir con menos de lo que tú vives, significa que tú también puedes hacerlo. Y así, y así, y así, y así. Entonces, básicamente dice, no hay excusas para no poder guardar. La segunda de las maldiciones que dice es, controla tus gastos. Y aquí es cuando básicamente te oriento un poquito más sobre lo anterior. Dice, lo que nosotros llamamos gastos necesarios, entre comillas, siempre va a ser igual a lo que le ganamos hasta que digamos lo contrario. Así de simple. Siempre va a ser necesario gastarnos todo nuestro dinero hasta que nosotros digamos hasta aquí se acabó. Todos los hombres, él dice, cargan con más deseos de los que pueden cargar. Todos queremos cosas y más y más y más y todos queremos cosas que nuestras propias capacidades no pueden en ese momento dárnoslas. Pero entonces dice, entonces haz una lista de lo que puedes gastar con 90%. Básicamente, engáñate a ti mismo y solo convence a ti mismo que solo tienes el 90%. Y el resto, considéralo un deseo que no vas a velar. El resto de lo que no entra el 90% son cosas que no están fuera de tu alcance. No las puedes tener. Y dice que tienes que hacer esto porque esto permite que puedas conseguir tus más anhelados deseos, defendiéndolos de tus caprichos momentáneos. Esto es, sacrifica el presente caprichoso por el largo plazo que te va a llenar. El tercero es, haz que tu oro se multiplique. La riqueza del hombre no está en el oro de su bolsa, sino en su capacidad de ingresar. El dinero debe trabajar para ti. Básicamente dice, no te sirve de nada tener dinero en una cuenta de banco ahí parada. El rico lo que hace que te vuelva rico es cuánto ingreso tienes mes con mes. Si tu ingreso es más chiquito que el otro es más rico. El otro tarde o temprano te va a superar porque está ingresando más y más y más y está haciendo no solamente de su trabajo, pero sino por medio de que el dinero trabaje, que es lo que nosotros le llamamos intereses. Está haciendo que su dinero esté trabajando y le está generando intereses. Y eso está haciendo que cada vez tenga más dinero. Luego dice, protege tu tesoro de la pérdida. O lo proteges o lo pierdes. Así de sencillo. Y aquí habla del riesgo. El precio del riesgo normalmente es la pérdida. El precio del riesgo normalmente es la pérdida. Si te arriesgas, lo más seguro es que lo que siga es perder. Tienes que controlar muchísimo tu riesgo.
¿Cómo uno puede proteger su riesgo? Es que antes de prestar a cualquiera, asegúrate de su capacidad de pagar y su historial de hacerlo. Es mejor pedir consejo a los sabios y solo invierte en aquello donde siempre puedas recuperar tu dinero y tenga un retorno justo. El quinto es, haz tu vivienda una inversión redituable. Este es tal vez el principio que más puedo debatir yo de todo el libro, porque tal vez está un poco desactualizado en nuestros tiempos. Pero dice básicamente que uno tiene que ser dueño de su propia casa. Y la razón es que dice es que la propiedad va a seguir creciendo en valor y básicamente no vas a tener que estar pagando renta, que eso pues es un gasto que te quitas, ¿no? El sexto es que asegura un ingreso futuro. Básicamente dice que no todos en algún momento de nuestras vidas por la vejez o por cualquier otra cosa vamos a tener que dejar de trabajar, que es básicamente vamos a perder nuestra capacidad de trabajar e ingresar más dinero. Entonces te tienes que proteger a ti y a tu familia. Y básicamente dice que tienes que invertir en inmuebles o seguros, que los seguros básicamente es muy chistoso porque dice que obviamente no existían en esos tiempos. El concepto de seguro no existía en Babilonia, pero el autor dice, ojalá, casi casi que pone como, ojalá hubiera un invento tan padre como los seguros, que hoy sí los tenemos, ¿no? Y ya por último el cierto dice, incrementa tu habilidad para ganar más. Y básicamente dice que mientras más sabemos, más ganamos. Esto dice que si tú eres un carpintero y aprendes cada vez técnicas más avanzadas y aprendes cómo hacer tu trabajo más rápido, etcétera, 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 eso va a aumentar tu capacidad de ganar más como carpintero. Si siempre te quedas haciendo y nunca te actualizas y nunca mejoras tu trabajo, entonces siempre vas a terminar ganando lo mismo y siempre vas a tener la misma situación como lo hacía el pobre de Bansir, el constructor de carruajes, ¿no? Y también habla un poco sobre cómo hay que ser respetados y ayudar a los demás, porque en el momento en que pues la sociedad ya te ve como una persona no merecedora del respeto por cualquier otra cosa, es muchísimo más difícil hacer dinero, ¿no? Y con eso terminan las lecciones y esas personas empiezan a aplicar estas lecciones y empiezan a hacer dinero y empiezan a expandir ese conocimiento y salvan a Babilonia, ¿no? Eso no lo dice el libro, ya lo dije yo a mi propia cuchara, pero uno podría pensar lo siguiente, ¿no? Y con eso pasamos a la siguiente historia, que es la historia de la diosa de la buena suerte. Y esto también es una historia muy, muy bonita, porque justamente, de nuevo, el personaje principal es Arcad, el hombre más rico de Babilonia. Y de nuevo está juntado con los demás hombres, ¿no? Como era normal en esos tiempos, a platicar y a discutir cosas. Y hoy el tema que se presentó fue la fortuna, ¿no? La suerte. Entonces, y todo empieza porque un hombre dice, hoy me encontré una bolsa de dinero y incrementé mi ingreso muchísimo. Entonces dice también cómo la suerte está relacionada con el hacer dinero, ¿no? Entonces todos dicen, bueno, pues lo vamos a discutir. Entonces lo primero que dice es, Arcad le cuestiona a todos, como, bueno, ¿a cuántos de ustedes conocen a alguien que se haya vuelto rico por haberse encontrado dinero en la calle? Entonces dicen, no, pues no, ninguno de nosotros. Entonces dice, bueno, entonces el encontrarse dinero en la calle es algo extremadamente difícil, poco probable. Entonces, si estás esperando la suerte que te vayas a encontrar dinero no, por fortuna y así volverte rico, pues estás esperando que te pase un milagro, básicamente, ¿no? Y uno dice, bueno, pero puedes hacer dinero con las apuestas. Yo conozco mucha gente que ha hecho dinero apostando y eso tiene que ver muchísimo en la suerte. Entonces todos dicen, ah, no, pues tienes razón. Entonces de nuevo Arca dice, ah, perfecto. ¿Cuántos de ustedes han vuelto ricos por andar en las apuestas? Y hasta él mismo dice, yo también he apostado mucho y en momentos he ganado, pero yo creo que si sumo todas mis pérdidas y todas mis ganancias, voy a tener más pérdidas. Y luego dice, es normal, la casa siempre gana. Normalmente, no es normalmente, la probabilidad de que ganes
es siempre menor cuando apuestas, porque así está puesto. Al final de cuentas, la casa es la que tiene que ganar. Cada vez que apuestas en la ruleta o algo así, las probabilidades de que pierdas son mayores a las que ganes. Entonces dice, aunque no es imposible que alguien se pueda hacer rico de las apuestas, no es ni siquiera un 50-50 chance de que lo vayas a lograr. Las probabilidades están en contra tuyas y tampoco conozco a nadie que se haya vuelto rico por las apuestas. Y ahí es cuando uno dice, bueno, entonces vamos a pensar en esas veces en las que no fuimos afortunados. Entonces le pregunta, ¿a qué te refieres? Y dice, bueno, cuenta la historia de cómo una vez eh, él estaba afuera de la ciudad esperando la entrada en la noche a la muralla de Babilonia, que solo puede ser en la mañana, y que había una persona que tenía muchísimos camellos que los quería vender, pero se los quería vender a él ya rapidísimo, barato, porque su esposa se enfermó y ya se quería ir de ahí, ¿no? No podía esperar al día siguiente a que abriera la muralla. Y entre pensarla y no sé qué y el hombre decidió no comprar los camellos. El día siguiente que abrió la muralla fue al mercado y vendió los camellos por el doble de precio. Y dice, no manches, se dio cuenta de que si hubiera comprado esos camellos, los hubiera vendido el día siguiente por más y me hubiera hecho riquísimo en tres patadas. Y no lo hice, perdí una oportunidad, tuve mala suerte, ¿no? Y dice, claro que sí, y empiezan a hablar un poco sobre cómo eh, justamente uno hace su suerte, ¿no? Empiezan a hablar sobre, a ver, todos aquí nos hicimos ricos justamente por haber aprovechado esas oportunidades. Estamos de acuerdo que no aprovechamos todas las oportunidades. Hubo oportunidades como las de los camellos que dejamos ir, pero hubo otras oportunidades que sí las aprovechamos. Y justamente lo que nos hizo el poder aprovechar esas oportunidades es que estábamos preparados para poder hacerlo. Y básicamente concluyen que la buena suerte es para aquel que acepta la oportunidad. Todos empezamos de algún lado, hay que estar listos. Y también hablan sobre un poco lo contrario, hablan sobre un término muy poderoso que es el procrastinador, lo definen como el hombre que no hace las cosas que son buenas para él. Procrastinador es el hombre que no hace las cosas que son buenas para él. Son los hombres que nos impiden tomar las oportunidades, porque dice que para hacer ricos hay que pelear. Y básicamente nos deja la segunda gran lección. La primera fue la que ya habíamos comentado, de una parte de lo que ganas es toda tuya para quedarse. La segunda gran lección es, los hombres de acción son favorecidos por la diosa de la buena suerte. Y nos vamos con el siguiente relato que son las 5 leyes del oro. Y de nuevo nuestro protagonista es Arcad, el hombre rico. Arcad está con su hijo en el típico cuento en donde le dice, hijo, si yo te voy a heredar todo, quiero saber que estás preparado. Y para probarse, le da una bolsa de oro y le da las 5 leyes del oro. Y le dice, ve y demuéstrame que eres un hombre capaz. Como ya se podrán imaginar, el hijo fue y perdió absolutamente todo su dinero en 3 segundos, ¿no? Primero lo apostó en carreras de camellos o de caballos, ya no me acuerdo, y perdió absolutamente todo. Y luego conoció a un tipo y empezaron a hacer un negocio, pero el negocio, pues, obviamente resultó fatal y terminó perdiendo absolutamente todo el dinero que tenía. Y ya siendo totalmente pobre y no teniendo nada que hacer, pues dijo, bueno, voy a leer las leyes que mi papá me puso. Y las 5 leyes van así. La primera es, guarda el 10% de tus ganancias, algo que ya hemos comentado varias veces al día de hoy y seguimos resaltando su importancia. Lo dice, pon el dinero a trabajar, no lo tengas en tu cuenta de banco, pon el dinero a trabajar para ti. Luego dice, invierte bajo el consejo de sabios. La cuarta es, no inviertas en cosas que no sabes o no estás bien asesorado por aquellos que sí saben. Y la 5 es, no inviertas en cosas arriesgadas con intereses desproporcionales totalmente locos, ¿no? Que si nos ponemos a pensar en eso, pues obviamente el hijo no hizo ninguna, no guardó ni el 10%,
pues de cierta manera sí trató de poner a trabajar el dinero, pero no lo invirtió bajo el consejo de sabios, lo invirtió en apuestas, lo invirtió en cosas que no sabía, empezó el negocio con el que perdió todo, creo que era de joyas, y no tenía ni idea ni tampoco su socio. Y pues obviamente su idea era quererse hacer rico de un día para el otro vendiendo joyas y con unas y queriendo tener intereses súper rápidos y no, hombre, pues perdió absolutamente todo. Entonces el hijo ya tiradísimo, pues dice, bueno, voy a empezar, voy a agarrar un trabajo y a tratar de seguir estas reglas, ¿no? Entonces uno lo contrata para manejar esclavos, pues él viene de una familia muy rica, tenía esclavos de seguro, es algo que sabía hacer, ¿no? Entonces el hijo empieza a trabajar manejando esclavos y empieza a hacer la primera ley, que es guardar el 10% de tus ganancias, entonces empieza a ahorrar y empieza a poner el dinero a trabajar y a cosas un poco más seguras. Y justamente su jefe se empieza a dar cuenta de ello y dice, ay, pues este chavo le sabe, ¿no? Entonces empieza a hacer negocios con el jefe y le empieza a ir muy bien. Y con ello gana 4 bolsas de oro y al fin ya puede regresar con su papá. Y cuando regresa, pasa algo a mí, algo que se me hace muy bello, porque regresa y le paga una bolsa de oro por la bolsa de oro que el papá le dio, ¿no? Básicamente le regresa su dinero. Pero luego las otras 3 bolsas de oro se las da a su papá y les dice, estas 3 bolsas de oro te las doy por las 5 leyes del oro que me diste. Básicamente dándole a entender que él se dio cuenta que era de muchísimo más valor el conocimiento que le pasó su papá que las monedas que les dio, que valía hasta 3 veces más las bolsas de oro los consejos que le dio su papá. Y justamente este libro es de los conceptos clave que dice que las personas que se van a hacer ricas y que son ricas es porque tienen el conocimiento de cómo hacerlas, es porque entendieron las leyes del dinero, entendieron cómo desde Babilonia, cómo las personas se hacían ricas y las siguieron, ¿no? Eh, y básicamente entre los dos concluyen que nuestras decisiones nos acompañan de por vida y nos pueden dar una gran alegría, pero lo mismo, nuestras decisiones malas nos van a acompañar el resto de nuestras vidas y vamos a tener que cargar con ellas. Y con eso pasamos a la siguiente historia, que es el prestador de oro de Babilonia. Y aquí por primera vez ya no va a estar nuestro amigo el hombre más rico de Babilonia. Aquí nuestro personaje principal es un fabricador de lanzas, que un día se sacó la lotería porque hizo una lanza tan bonita, tan bella, tan buena, que el rey reconoció su trabajo y le dio 50 piezas de oro. Que para que entiendan lo que eran 50 piezas de oro, en algún momento dicen que el fabricador de lanzas tenía que ahorrar todo un año, para poder guardar y tener una pieza de oro. Y a él le dieron 50, básicamente 50 años de trabajo le acaban de dar en ese momento al fabricador de lanzas. ¿Y por qué? Y justo en ese momento se le prende el foco a este tipo y dice, ¿sabes qué? No voy a desperdiciar mi oportunidad de mi vida, voy a ir con los que saben de dinero. Entonces va con un prestamista, amigo suyo, a pedirle consejo. Y básicamente le explica que cuando ganó el oro, lo primero que pasó es que su hermana le pidió el dinero porque su esposo, que era un agricultor o quién sabe qué, quiere ese dinero para él empezar a ser comerciante de joyas o quién sabe qué, ¿no? Entonces el prestamista pues dice, te voy a pasar mi conocimiento y luego tú tomas la decisión. Y empieza contándole la historia de un buey y un burro, ¿no? Que están teniendo una conversación y básicamente el buey le dice al burro, estoy cansadísimo, he trabajado siempre y ya no puedo más, tú tienes una vida mejor, aconséjame algo. Y el burro queda su amigo y le dice, ¿sabes qué? El día de mañana hazte el enfermo y así no vas a tener que trabajar. Y justamente hizo eso el buey el día siguiente. Y lo que pasó es que pusieron al burro a trabajar, ¿no? El trabajo que era del buey, que es un animal mucho más grande que el burro, lo empezó a hacer el burro, que era, pues, obviamente, ayudar en la agricultura, arrastrar, ya no sé cuál es el nombre técnico, pero para hacer las zancadas y poder cultivar y todo esto, ¿no? Eh, y pues el burro terminó destrozado con un solo día de trabajo, ¿no? Porque pues obviamente era mucho más difícil para hacerlo para él que el burro.
Y luego el burro le reclama al buey y le dice, oye, ¿qué onda, no? O sea, terminé, porque tú te hiciste el enfermo, yo terminé muerto y se terminaron peleando y terminó la amistad, ¿no? Eh, y básicamente lo que dice es que, o lo que le quiso transmitir con esa historia es que si quieres ayudar a tu amigo, hazlo de una manera en la que no te perjudiques a ti mismo. Está bien ayudar y está bien querer, pero no a costas tuyas. Entonces tienes que tener mucho cuidado que si vas a ayudar a alguien, no lo ayudes de una manera en la que tú vas a terminar mal, ¿no? Y luego le empieza a explicar el prestamista que él solamente le presta a los que tienen más dinero de lo que están pidiendo. O sea, que si es una persona que está pidiendo 2 monedas de oro, es porque el prestamista sabe que tiene 50 más, ¿no? Eh, También solamente le presta a aquellos que tienen ingresos seguros. O sea, de esas personas que sabe perfectamente que no importa que el siguiente mes van a tener un ingreso que les va a poder pagar. O que por lo menos tengan algún amigo o familiar que los respalde, que cuente con los dos criterios anteriores que diga, bueno, si él no te puede pagar, yo lo puedo pagar. Entonces dice, esas son las personas que yo le presto. Y básicamente le sigue explicando ciertas cosas que él ha aprendido, que es que las personas con muchas emociones no son buenos pagadores, ¿no? Las personas que llegan y sobresaltadas o súper tristes o no sé qué a pedir dinero, normalmente esas personas están tomando decisiones racionales y no van a poder pagar el dinero de vuelta. Y también que solamente le presta a personas que buscan el dinero para poder hacer más dinero. O sea, los que vienen a pedirle para poder comprar la alfombra nueva, esos no. Los que buscan porque se les presentó una oportunidad y la quieren tomar, a esos sí. Y también por último dice que los jóvenes también son malos para prestarle dinero porque en general quieren hacerse ricos el día de la mañana y tomar atajos y normalmente tampoco no les sale. Así como la historia que acabamos de contar del hijo del hombre más rico del mundo, ¿no? Al final, pues concluyen que no le recomienda dar el dinero al esposo de su hermana, que porque no se dedica a eso y que lo más seguro es que va a perder el dinero. Y que ese dinero son 50 años de su trabajo. Y que mejor le diga, oye, cuando tengas un mejor plan que dedicarte a experimentar, a vender joyas con 50 años de mi vida, mejor saca un mejor plan y ya podemos hablar, ¿no? Y también, ya concluyendo, dice que los hombres tienen la debilidad de pedir prestado aquello que no pueden pagar, que muchos piensan en el oro que podrían ganar si tuvieran dinero, pero es falso, ¿no? Básicamente dice que a la gente se le hace muy fácil prestar, pedir prestado, pero luego no se les es tan fácil pagar, ¿no? Y que normalmente la gente tiene ideas erróneas de que si tiene dinero, ya teniéndolo se va a hacer millonario y no es tan fácil, ¿no? Y terminamos con la tercera como gran lección o conclusión que nos da el libro, que es que es mejor ser precavido que arrepentirse. Entonces, aquí lo que nos enseña es mejor ser precavido que arrepentirse, es mejor tomar decisiones no arriesgadas que dar el dinero a que al esposo de tu hermana para que haga experimentos con negocios y pierda tu dinero. No te arrepientes en este tipo de cosas, mejor inviértelo en cosas seguras. Y es la tercera lección que tenemos. Se, recordando los demás es que los hombres de acción son favorecidos por de la buena suerte y una parte de lo que ganes es tuya para quedarte. Y con eso vamos a la siguiente historia, que es una historia muy pequeña, que básicamente explica las murallas de Babilonia y es una metáfora en la cual, pues obviamente las murallas se construyeron para tener seguridad y básicamente, bueno, es toda una historia de cómo lo atacan y sobre lo padre que es tener murallas que te protejan. Y básicamente es para explicar que hoy en día todos tenemos la necesidad de estar seguros y básicamente explica que hoy en día hay herramientas como los seguros y las cuentas de ahorro, inversiones seguras que uno puede utilizar para asegurarse que su dinero está protegido, así como Babilonia con su gran muralla, y concluye con el cuarto gran enseñanza, que es no podemos estar sin una protección segura.
siempre tenemos que estar protegidos. Y hoy en día hay instrumentos muy buenos como los seguros, las cuentas de ahorro, inversiones seguras, que nos permiten tener esa seguridad. Y con eso nos pasamos al siguiente. Una disculpa que voy tan rápido, pero son bastantes enseñanzas y tampoco queremos que se alargue demasiado, ¿no? Pero nos vamos con el comerciante de los camellos. Eh, el comerciante de los camellos básicamente es la historia, una persona totalmente diferente a las que hemos dicho, de cómo la mala fortuna sigue a las personas que piensan más en pedir que en pagar, ¿no? Aquí es como una enseñanza de lo que le pasa a las personas que estamos preocupados en pedir dinero que en realmente pagar. Y básicamente habla de la historia de un hombre que tiene muchísima hambre y que está buscando a alguien que le preste dinero para poder comer y le pasa lo peor porque se encuentra a uno de los que ya les debía, porque obviamente ya le debía a 100 personas, ¿no? Entonces, esta persona pues le dice, pues págame, no te puedo pagar, le dice, ¿sabes qué? Ven a comer conmigo, te voy a enseñar algo, ¿no? Eh, y básicamente él explica a esta persona que está muriendo de hambre que él era como él, que él básicamente en algún momento dado se dedicaba a hacer quién sabe qué, pero se dio cuenta que podía estar pidiendo prestado y que la gente le da dinero y que así se podía hacer eso y que luego ya no podía pagarlo y luego le pedía a sus amigos y luego ya no podía pagarle a nadie y entonces lo están cobrando y mejor se fue de la ciudad, ¿no? Saliendo de la ciudad se volvió ratero, lo atraparon, se volvió esclavo, ¿no? Sí, rapidísimo la historia. Y básicamente, eh, siendo esclavo, pasa por una situación en la que lo iban a volver eunuco, que para los que no sepan es de tipo de esclavo que era para proteger y estar con las mujeres y para asegurarse que no iba a hacer nada con las mujeres, lo castraban, ¿no? Entonces, básicamente, le iba a ir una fortuna muy mala, pero gracias a Dios cambiaron de opinión y lo pusieron a trabajar con los camellos. Y ahí se da cuenta como Chin se da cuenta realmente de lo que significa ser esclavo, que es la falta de libertad, o sea, de estar construido. Cuando te vuelves esclavo, no puedes tú decidir sobre tu propia vida, lo cual es todo, ¿no? Y habla con una de las esposas y básicamente la esposa también le dice que es que independientemente de cómo naciste, algunas personas tienen corazón de esclavo y algunas personas tienen corazón de hombre libre, ¿no? Y dice básicamente que para ser hombre libre él debe de pagar sus deudas. Él le dice que es imposible y ella le dice justamente por eso tú eres un esclavo. Al final de cuentas la esposa le ayuda a escapar, termina en medio del desierto, en medio de la muerte, pero decide vivir y pagar sus deudas. Eh, y básicamente las cosas que concluyen es que un hombre libre ve la vida como una serie de problemas que tiene que resolver y lo va a hacer. Eso es lo que es un hombre libre. Es una persona que a pesar de lo que le pongan adelante, él dice yo puedo. Y el esclavo es aquel que se queja y dice que no puede hacerlo porque es esclavo. Son las personas que ponen un sinfín de excusas de por qué no pueden hacer las cosas. La historia concluye en que la persona llegó, le explicó todos sus problemas, les dijo que les iba a pagar pero que le dieran chance. eh, las personas al ver su buena disposición hasta uno le ofreció trabajo como domador de cabellos y así pudo pagarle a todos, ¿no? Y la gran enseñanza, que creo que ya vamos por la quinta, es donde hay determinación, un camino siempre se puede encontrar. Y con eso pasamos a la siguiente historia, que ya es la penúltima, que es las tabletas de Babilonia, que cuenta un poco lo que ya había dicho en el principio, eh, de cómo justamente se descubrió Babilonia porque se encontraban estas tabletas y justamente era muy chistoso porque hablaban en lugar de hablar de aventureros y eso, hablaban sobre dinero y justamente una de las tabletas que encontraron era de un hombre que debía muchísimo dinero y estaba muerto de deudas y estaba en un problemón y que salió adelante y que él puso en esas tabletas su historia para que los hombres que estuvieran en los mismos problemas que tenía él
pudieran salir adelante, ¿no? Eh, y básicamente no nos vamos a meter porque el hombre eh, debía mucho, pero sí vamos a explicar en cómo salió adelante. Básicamente, él lo que hizo fue lo siguiente. Él dijo, yo voy a empezar a ganar dinero, voy a tener mis ingresos. Él trabajaba de, creo que de comerciante también, entonces tampoco es que sus ingresos eran un salario fijo, pues variaba de semanas con semana, mes con mes. Entonces él decía, independientemente de lo que yo gane, el 10% lo voy a ahorrar. El 20% va a ser para pagar las deudas y el resto va a ser para gastos. Entonces dice básicamente, independientemente de si gano poquito o mucho ese mes, solo voy a gastar el 70% en mí, en mi esposa, en mis hijos, en lo que tenemos que hacer. El 10% lo voy a ahorrar para mi futuro y el 20% va a ser para pagar las deudas. Y eso se lo explica a todos los que le deben. Les dicen, independientemente de todo, sea poquito, sea mucho, el 20% se los voy a estar pagando de la manera más equitativa a todos los que yo les debo. Y me puedo tardar mucho, me puedo tardar poco, pero yo siempre voy a... Ese 20% es para ustedes, yo se los garantizo. Y básicamente, pues eso fue lo que hizo. Empezó mes con mes pues, a seguir su plan. Había momentos donde dice que solamente podía comer vegetales y casi nada, y que cuando le iba muy bien, pues ya podía gastar en cosas mejores y así. Pero que cada día pues llegaba con todos y decía aquí está mi 20% y fuera una monedita, fuera una monedota, a él le iba y que pues al principio hasta uno les decía no manches, ni para qué quiero esto, pero pues mes con mes, mientras más lo hacía, más el compromiso, pues como las personas como que empezaban a creer más y más en él, obviamente, y hasta le empezaban a agradecer, ¿no? El gran esfuerzo que estaba haciendo. Y justamente llega un momento en donde ya puede pagar todo y se gana el respeto de todos, ¿no? Y básicamente dice que este es un mensaje para todos los que sufren, para que recuerden que sí hay un camino para todos estos problemas económicos que en algún momento dado podrían tener, que él lo hizo y que cualquier persona lo podría hacer, ¿no? Y vamos con nuestra última historia, que es el hombre más afortunado de Babilonia. Esta es la historia de un viejito que va camino a Babilonia con el nieto de su difunto gran amigo. Y justamente trae al nieto de su difunto gran amigo porque pues es lo que hoy en día yo creo que conocemos como un junior, ¿no? Básicamente el hijo de su amigo, el padre del niño, se preocupó más en estar gastando lo que el abuelo había hecho que realmente en hacer más por él, y el nieto iba por el mismo camino y pues con el cariño que le tenía a su difunto amigo, dijo, ¿sabes qué? Me voy a encargar que este niño, su nieto, no salga igual que el padre, ¿no? Que retome el buen camino de su abuelo. Entonces llegan a Babilonia y básicamente le empieza a contar la historia de que él empezó como esclavo, lo cual sorprendió mucho al niño, ¿no? Porque dijo, no, ¿cómo vas a ser tu esclavo si eres el hombre más rico? Si eres un hombre rico. Y dijo, sí, yo empecé como esclavo, iba camino a Babilonia. Y un día hablando con un guardia me enteré que la mayoría de los esclavos que llegan a Babilonia los ponían a trabajar en la muralla, lo cual era un trabajo devastador. Era un trabajo en donde todos los días era totalmente miserable y normalmente no vivías mucho porque te sobreexplotaban tanto que tu cuerpo ya no daba y morías. Entonces básicamente decía, pues yo que tú no te recomiendo ser de los que terminan en la muralla, ¿no? Entonces empieza a platicar con sus demás amigos esclavos que iban camino a Babilonia con él y básicamente habla con tres. Uno es uno que le decían el pirata y dice, yo no voy a ser esclavo, yo me voy a escapar, ese es mi plan, te recomiendo hacerlo conmigo. Luego va otro y le dice, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que no hagas absolutamente nada y te vuelvas inservible, porque a los que son inservibles normalmente los ponen a hacer los trabajos más tontos de todos, y los que trabajan muchísimo son los que normalmente los sobreexplotan más, ¿no? Entonces, más te vale ser de los que no hacen absolutamente nada. Y luego va con el tercero y dice, no, eh, tienes que trabajar duro, ¿no? Tienes que dar lo mejor de ti, y básicamente con la lógica de que
Y si tú eres un buen esclavo, vas a valer más para tu amo. Y si vales más para tu amo, te va a cuidar más, ¿no? Entonces, más te vale ser de los esclavos buenos para que tú, pues sí, tu dueño se preocupe por ti y puedas tener una mejor vida. Pues no sabe a quién darle y llegan a la ciudad, llegan al mercado y pues llegan al principio pues llegan las personas que van a comprar los esclavos para un propósito en específico y todos los que no los compren los mandan para la muralla, ¿no? Entonces están ahí y justamente el que dijo que iba a trabajar muchísimo se lo llevan, ¿no? Entonces ahí es cuando se da cuenta como, chin, creo que él era el que tenía, eh, pues él tenía la razón de cómo se tenían que hacer las cosas, ¿no? Entonces ya desesperado en los últimos momentos de la subasta, logra convencer a un panadero diciéndole, sabes que yo no sé nada de panadería, pero te lo juro que yo le voy a echar todas las ganas y me voy a convertir en el mejor panadero y es lo que tú quieres. Convence al panadero y se va a hacer panes, ¿no? Entonces empieza a hacer panes, le enseñan, empieza a hacer panes, empieza a hacer todos los panes, le empieza a ir mejor, todo, 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 hasta que ya se vuelve un gran panadero y llega con su amo y le dice, oye amo, tengo una idea, dame chance de hacer unos panes extras a los que ya hacemos y yo me voy a ir en las noches a venderlos y así vas a tener tú un ingreso extra, solamente a mí déjame tener un ingreso extra propio para comprarme mis cositas. Y el panadero dice, pues va, date, ¿no? Entonces, justamente este hombre empieza a hacer eso, empieza a hacer panes extras, los empieza a vender en la noche y pues le empieza a ir bien, ¿no? O sea, se da cuenta que sí puede venderlos y cada vez empieza a vender más y pues todos están de que súper impresionados, incluyendo a su amo, que pues le vino súper bien porque empezó a ganar más dinero con su esclavo que estaba dándolo todo por el equipo, ¿no? Pero también conoce a un hombre que descubre que también es un esclavo que está tratando de comprar su libertad, que es justamente el, el que ahora es el difunto abuelo del nieto, ¿no? Que le está contando la historia. A lo cual el nieto queda enojadísimo porque dice, ¿cómo puedes decir que mi abuelo era un esclavo? Mi abuelo era de las personas más ta de por ahí, ¿sabes? Y los hombres ricos no trabajan solo los esclavos y no sé qué, ¿no? Entonces le dice, no, pues sí, yo era esclavo y tu abuelo también era esclavo. ¿No? Entonces se vuelven buenos amigos y esta secuencia de estar haciendo panes extras y venderlos va súper bien. De hecho, se entera que el pirata, el esclavo que quería escapar, pues sí lo trató, mató a un guardia en el proceso y lo capturaron y lo crucificaron. Entonces dijo, no, pues esto no le fue bien, ¿no? Y luego al otro que dijo que mejor hazte bruto ahí, no hagas trabajo, pues terminó en la muralla muriendo, ¿no? Porque nadie lo agarró. Entonces dijo, no, pues al parecer agarré el plan correcto, ¿no? Feliz. Pero mientras todo iba bien, pues le viene una noticia, pues terrible, ¿no? Que una de las esclavas con las que trabajaba le dice, oye, nuestro amo eh, le está gustando mucho eso de apostar y está perdiendo mucho dinero. Y el otro le dice, pues a mí qué, ¿no? Lo del amo y lo mío, lo mío. Le dice, no, pues es que tienes que entender que la fortuna del amo va a ser la fortuna tuya. Y a su mala suerte, el amo perdió tanto dinero que lo agarraron a él como pago, al esclavo. Entonces se lo llevaron a la muralla, pero sí a hacer canales, que era igual de malo que la muralla. Entonces, de tener su plan y todo, pues ahora te viene una situación detestable que quería evitar haciendo un canal, pero dice, ¿sabes qué? Voy a seguir con mi plan de seguirlo dándolo todo, ¿no? Y lo sigue dando y lo sigue dando, pero ahí pues nadie, eh, pues básicamente nadie aprecia su trabajo, ¿no? Y aquí es cuando una de las como grandes lecciones que uno puede aprender de esto es que básicamente dice que aunque no aprecien tu trabajo, no importa. Básicamente dice que el trabajo le hace bien a aquel que lo hace, ¿no? O sea, que no, que obviamente es un plus muy bueno el hacer un buen trabajo y que la gente te lo reconozca y te premie de acuerdo a tu esfuerzo y dedicación, pero independientemente de si lo hacen que no, el que tú hayas dado todo y que tú hayas trabajado bien, hayas hecho un trabajo bien hecho,
te beneficia a ti, porque te llena, ¿no? Entonces, pues en medio de su conflicto de que pues me estoy matando haciendo el canal, pero mi vida sigue igual, pues tiene la buena fortuna de que su amigo ya había comprado su libertad, lo fue a buscar, lo compró a él, le dio su libertad, se hicieron compañeros y el resto es historia, ¿no? Y justamente ahí es cuando el nieto comprendió que el trabajo no solamente era para esclavos, que el trabajo realmente era la clave para el éxito y pues se convenció de que él quería ser como su abuelo y quería trabajar duro. Y básicamente con eso concluimos las historias y la recapitulación de todo este libro. Es un libro que a mí se me hace espectacular porque yo creo que todo lo que dice aquí, no creo que a la mayoría de nosotros nos sorprenda o nos haga raro, o sea, nos haga muy complicado de entender, pero son lecciones tan básicas, pero tan poderosas sobre el dinero, que es imposible ignorarlas, ¿no? O sea, es imposible argumentar en contra de por qué alguien no debería estar siguiendo estas leyes. Y justamente entendiendo que si uno sigue estas leyes, es la clave para el dinero y para la plenitud a largo plazo de las personas, ¿no? Eh, Básicamente son las leyes que te permiten cómo ganar dinero por medio de tu trabajo, tu esfuerzo, el hacerte mejor, cómo quedártelo, sabiendo que no debe estar varado ahí en la cuenta de banco, sino tienen que estar trabajando en cosas seguras, no en arriesgadas, y cómo todos estamos al alcance de poder entender y aplicar estas reglas para hacer de nuestra vida mejor, ¿no? Y con eso terminamos el podcast. Espero que les haya gustado. Los invito a que vayan a escuchar los demás episodios. Hay mucho sobre psicología, emociones, negociación, eh, ventas, etcétera. Y vamos a seguir sacando muchos libros más en este podcast. Entonces, para que se suscriban y nos estén esperando los siguientes episodios y los que no han escuchado los anteriores vayan a buscarlos. Y pues sin nada más que decir, nos vemos. Muchísimas gracias por escuchar. Bye bye.